Vamos a ir tratando de cerrar esta charla sobre Don Dante Raúl Quinterno que ya lleva más de 2 horas. Eh, el próximo hito en la EDQ, que eran las siglas por las cuales se identificaba a la editorial Dante Quinterno, ya con un Quinterno definitivamente afianzado en su rol empresarial, en su rol de editor, no como dibujante, eh, es la aparición en el año 1956 de las grandes andanzas del indio Patoruzú. Esta revista retoma el proyecto original de Quinterno cuando en el número 1 de la revista Patoruzú recopila la primera tira del diario El Mundo. Eh, Acá publica aventuras completas que son la recopilación de lo aparecido en la revista Patoruzú semanal y de lo aparecido en las aventuras del mundo. El criterio recopilatorio está muy claro acá en el primer número, en vez de poner número 1, pone tomo 1. Ahí queda claro el criterio recopilatorio, tomo 1, después ya lo numera normalmente y no respeta el orden original. eh, la primera aventura obviamente no está, la del encuentro entre Patoruzú y Isidoro, Juanillo y Lola. La segunda, que decíamos quedó inédita ahí en el mundo y solamente circula entre coleccionistas, que es la del loco del caserón. La tercera, el águila de oro, sí aparece, pero la que elige Quinterno como primera aventura es Discípulo del Diablo. Creo que acá juega, acá vemos el hueso por el cual la raza de los tehuelches tiene la fuerza que tiene, que es el hueso del buey apis. O sea que acá ya entra jugando la, la, la ascendencia egipcia, si bien se va a republicar el águila de oro posteriormente, ¿no? En el tercer número. El segundo es UPA, el encuentro con UPA. Yo creo que el criterio de Quinterno ya no es secuencial, sino que es introducir aquellos elementos más importantes del indio. Acá lo más impactante de esta aventura es que están los dos grandes rivales del indio, es decir, Gastón y Mandinga, Satanás, el diablo. Después aparecerán el chino y el hindú. Eh, y así durante 54 números se publican en aventuras completas aquello que apareció seriado, tanto en el mundo como en el Patoruzú semanal. Claro, teníamos material de 20 años, lo que media entre el año 36 y el año 56. Si bien no se publicaron todas las historias, dio para 54 números de aventuras completas en las grandes andanzas del indio Patoruzú, que después, a poco andar, se convirtió, se sacó indio y se agregó a Isidoro. Las grandes andanzas de Patoruzú e Isidoro. Después el título cambiaría de nuevo por las grandes andanzas del indio Patoruzú. Decíamos, a partir del número 55 entonces comenzaron a publicarse historietas inéditas. Acá tenemos la primera historieta inédita creada especialmente para la revista, para las grandes andanzas de Patoruzú e Isidoro, La extraña herencia, donde hay un criterio más moderno, si se quiere, de narrativa, no tiene aquellos efectos que se producía cuando se recopilaban las historietas en continuará, que tenían que ver con el final de una entrega y el principio de la otra, lo cual demoraba siempre la acción porque era como más o menos se repetía lo mismo. Acá es mucho más ágil, son aventuras largas, de
la revista tenía 100 páginas, se eliminan los versitos, esas didascalias, esa especie de diégesis, de comentario de la acción, y ya se entra en una etapa más moderna con un excelente nivel tanto de guiones como de dibujantes. Decíamos, bueno, ya Lobato había abandonado el Patoruzú cuando se dedicó a Patorucito. Por el año, Lobato está entre el año 40 y 44, ya se dedica a Patorucito, vienen otros dibujantes, Sagrera entre ellos, hace poco descubrí el dato de Sagrera, que me intrigaba en qué época había trabajado, el estilo de Sagrera es fácilmente identificable con toda una época de Patoruzú, a partir de cómo dibujaba Tatalo, la revista, creo que era una revista de televisión, Radiolandia o alguna de esas. Eh, y después otro personaje de él que sacó en revista, Godofredo, que era muy parecido a Isidori. Eh, Han pasado grandes dibujantes, lo que pasa es que, bueno, las directivas de Quinterno eran muy precisas sobre estilo, ninguno podía um, destacarse demasiado, poner una impronta demasiado personal. Hay páginas, por ejemplo, de Torino haciendo Patoruzú que fueron bochadas. Maravillosas páginas. Obviamente Torino era un excepcional dibujante, pero claro, a Quinterno no le convencía porque estaba demasiado personalizado y no entraba la métrica de lo que él imponía que tenía que ser, cómo se dibujaba Patoruzú, cómo se dibujaba Patoruzú. El otro hito, el siguiente, es fines del 57, el año de mi nacimiento. Yo crezco con esta historieta, ¿no? Con las correrías de un pequeño gran cacique Patorucito, que también, como Patoruzú, como las andanzas de Patoruzú, tiene al principio un criterio recopilatorio, toma lo que se publicó en el Patorucito semanal en forma seriada, lo convierte en aventuras completas. Hay menos material, porque estamos hablando desde el año 45 al año 57, tenemos 12 años, no los 20 que habían transcurrido, y encima con material del mundo y material del Patoruzú semanal. O sea que la etapa de reedición en las correrías de Patorucito, blanco y negro, no color como era la página central, abarca 22 números, creo que es hasta el mensaje de la cigüeña, y a partir de ahí comienzan los episodios originales. Yo agarro a Patorucito por los años 60, donde aparecen historias extraordinarias, un nivel de creatividad gráfico impresionante, tapas, ustedes van a ver ahora las tapas. Acá hay una diferenciación clara entre las tapas de las correrías de Patorucito y las tapas que ya habíamos visto de el Patorucito semanal. Como verán, acá las tapas siempre están relacionadas con un elemento de acción, de aventura, de peligro, a diferencia de el Patorucito semanal, donde se congelaba una situación cómica, un chiste gráfico con el protagonismo de Patoruzú perdón, de Patorucito y Isidori. Acá vemos una hermosa tapa maltratada por el paso por distintas librerías, se ha estado en Alberdi seguramente. Eh, Acá vemos una hermosa tapa, Isidorito acá atrás atado a un árbol. Bueno, esta es la etapa en la que yo empecé a leer
Patoruzito, año 1962. Acá tenemos, por ejemplo, había hablado yo de otro villano, acá tenemos la tercera, creo, aparición de Rifa Fu, en referencia a Rififi, la película, yo decía el delincuente, pero claro, un delincuente de ficción, ¿no? La risa de la momia, todos títulos extraordinarios, memorables. Bueno, ustedes verán que todas estas revistas que estoy mostrando llevan este logo ovalado con el título Correrías de un pequeño gran cacique Patoruzito. Esto se mantuvo en Patoruzito, a diferencia de Patoruzú, que como dije fue variando, primero las grandes andanzas del indio Patoruzú, después las grandes andanzas de Patoruzú Isidoro, después se volvió a las grandes andanzas del indio Patoruzú, hasta que, vamos a ver si tengo acá pilas de revistas por todos lados. Allá ven que tengo huecos, esa es la zona de Patoruzú, Patoruzito y Isidoro en mi colección. Decíamos que de este logo, el último, las grandes andanzas del indio Patoruzú, se pasa a simplificar totalmente, se convierte acá en andanzas de Patoruzú. Estamos a finales de los años 60, año 1968. Se convierte en andanza de Patoruzú. También Patoruzito pasa, acá tenemos el último número, donde aparece el logo ovalado con el título Correrías de un pequeño gran cacique Patoruzito, y pasa brutalmente a llamarse Correrías de Patoruzito. Por otra parte, notarán la franja blanca superior, la franja blanca transversal. En Patoruzú, franja blanca superior. ¿Por qué esto? Porque esto prepara la aparición en el año 1968, o sea, contemporáneo a estos cambios, aparece Locuras de Isidoro con dos franjas. Franja blanca arriba, franja blanca abajo y el dibujo, la gráfica en el medio. Así tenemos, acá nuevamente aparece el criterio empresarial de Quinterno. Tenemos claramente diferenciadas tres publicaciones: Andanzas, Correrías, Locuras. Y las tres presentan similitud en cuanto a la gráfica. Bien, vamos a ver si en la próxima terminamos con el tema Quinterno.